orando sus plegarias que él mismo escribía y pidiéndote fuerza y honor. Señor, en este día yo también te digo que nosotros habitamos bajo tu abrigo, Altísimo Señor, y que moramos bajo la sombra de tu omnipotencia. Señor Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro, nuestro Dios en el que confiamos, pues tú nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora, y con tus plumas nos cubres, y debajo de tus alas estamos seguros. Pues escudo y adarga es tu verdad. Ya no tememos los miedos de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni ninguna pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues hemos visto caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas tú nos sostienes y a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque te hemos puesto a ti, Jehová, nuestra esperanza, Altísimo, por nuestra propia habitación. No sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestras moradas, pues a tus ángeles mandaste que nos escolten en cada uno de nuestros caminos, y en sus manos nos llevarán para que nuestros pies no trompiecen en ninguna piedra. Y sobre el león y el áspid nosotros hollaremos al cachorro de león y al mismo dragón. Por cuanto a nosotros hacemos tu voluntad, y de esta manera tú nos librarás. Pondremos en alto, pero muy en alto, tu nombre, y te invocaremos, y en la invocación tú nos responderás. Con nosotros tú estarás, y también estarás en nuestras angustias. Nos librarás y nos glorificarás. Nos hacerás de larga vida, pues tu nombre hemos conocido, y nos mostrarás tu salvación. Amén. Gracias, doctor, por compartir con nosotros y acordarnos de ese salmo tan hermoso, el 91. Quiero que volteen hacia el lado y vean a ver si hay alguien que no conocen porque necesitan saludar. Esta mañana nos visita alguien que fue invitada por el doctor Albert. Tengo entendido que ella es de Argentina, pero nacida en Ucrania. La señora Cristina Palensky. Que Dios le bendiga, bienvenida. Está ahí al lado de la hermana Rosita. Extiéndanle la mano, saluden. Que todos puedan sentir el cariño del Señor Jesús. Hay cantos del himnario que se me han quedado grabados como un sello en el corazón. Y el himno o amor de Dios sí, es uno de mis favoritos.
Pero hay una estrofa de ese himno que desde niño quedó como que la sellaron allí en el corazón y me impresionó mucho. La acabamos de cantar con los niños. Qué bonito cantan los niños, ¿verdad? Inspiran a uno. La segunda estrofa, sin lugar a dudas que el autor fue inspirado por el Señor. Si fuera tinta todo el mar, imagínense todo el mar si fuera tinta, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre que existe sobre la tierra un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó, y me da el cielo además. Qué preciosa estrofa, hermanos. Todo lo que existe en este mundo no bastaría para hablar del amor del Señor. Vamos a poner en la pantalla el tema de esta mañana. ¿Saben ustedes cuál es el sueño americano? ¿Han escuchado la expresión el sueño americano? Muchas personas que vienen de otros países vienen buscando el sueño americano. Algunos terminan con la tragedia o con la... ¿cuál es lo contrario de sueño? Pesadilla americana. Pero el sueño americano tiene un origen que fue traído de aquellas personas que vinieron a este país buscando algo nuevo. Algunos vinieron buscando libertad religiosa, pero muchos de ellos vinieron buscando libertad económica, buscando un lugar en donde pudieran crecer, prosperar, hacer dinero. Y en el día de hoy, cuando uno dice el sueño americano, implica precisamente eso. Alcanzar el sueño americano implica tener tu dinerito, tener tu carrito, tener tu casita o casota, tener tu tiempo libre, tener tus amigos, gozar la vida, llegar a un clima de tu vida en que tú puedas decir, alcancé el sueño americano, me puedo sentar y puedo gozar todo por lo que he trabajado en mi vida. Y algunas personas, como el dueño de Facebook, son envidiadas por todo el mundo porque a los 20 y tantos años ya era billonario, alcanzando el sueño americano. De tenerlo todo, de que no necesita de nadie, no necesita nada, de poder llegar a casita, sentarte y decir, voy a estar aquí cómodamente y voy a gozar del producto de mis manos. El sueño americano. Y algunos aquí, en esta iglesia, y en todas las iglesias, y en todo Estados Unidos, luchamos por ese sueño americano. De poder llegar un momento en que podamos tenerlo todo y decir, voy a gozar ahora. A algunos les ha costado años alcanzarlo. Algunos han dado su vida y nunca lo alcanzaron. Y algunos dicen, no, yo no busco el sueño americano, pero en realidad sí buscan el sueño americano. Algunos lo quieren reconocer, pero no se sentiría a gusto sin tener que pagar una hipoteca, sin tener que pagar renta, sin tener que pagar su carrito porque ya está pagado, sin tener que pagar colegiatura porque ya está, o préstamos porque ya está todo pagado, sin tener que preocuparse por sus vecinos porque vive en un lugar exclusivo en el que su vecino está a 500 yardas de usted, así es que nadie lo va a molestar, usted va a estar gozando de la vida, tranquilo, tranquila.
Les hago una pregunta en esta mañana. Imagínense que alguien alcanzó el sueño americano y tiene todo lo que quisiera tener. Y de repente la persona viene y le dice, ¿sabes qué? Voy a vender mi carro. Y usted sabe que el carro que tiene esta persona es el Maserati que anunciaron ayer, que solo vale $64,000, el nuevo que acaba de sacar el Maserati. Y el vecino le dice, voy a venderlo. Y se lo voy a dar a una entidad caritativa para que el dinero lo repartan a los pobres. Bueno, usted dirá, para que regale un Maserati de $64,000, yo creo que tiene suficiente para regalarle, queda mucho. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Mi casa ya la vendí ayer y voy a regalar todo ese dinero para que se construya una iglesia en un lugar donde se necesite. Bueno, tú pensarás, pues tiene otras propiedades. Y mis otras propiedades me he deshecho de ellas y el dinero ya lo regalé a entidades que yo creo que van a ayudar a la humanidad. Bueno, usted dice, pues todavía le queda el dinero en el banco, ¿con qué vivir? Y todo el dinero que he acumulado en mi vida, ya ayer lo regalé y me voy a dedicar a vivir una vida de ayudar a otros. Y usted le dice, ¿estás loco? ¿Y cómo los vas a ayudar si ya no tienes casa, ya no tienes carro, ya vendiste tu propiedad, ya no tienes nada? ¿En dónde vas a vivir? Voy a vivir a la merced y la misericordia de la gente. ¿Qué le dirían ustedes a una persona así? Bueno, yo le diría que está loco o loca. Ahora, hermanos, hay muchos locos y locas por allí, pero que alguien haga esto es muy raro. Voy a irme a un país pobre, ya no voy a vivir aquí en la comodidad. Voy a irme a un lugar en donde hay una gran necesidad y habiendo regalado mi dinero, voy a dedicarme a servir a Dios. ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? Pues diríamos que le falta un tornillo o varios. Pero hermanos, eso fue lo que precisamente hizo Dios por nosotros. Y ahora entonces ya no le llamaríamos loco a la persona, porque ahora estamos hablando de Dios. Pero si nosotros analizamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios dejó el sueño, pero no el sueño americano, sino el sueño de su vida. Dejó el cielo. Y hermanos, si hubiera dejado el cielo para irse a otro mundo mejor, uno lo comprendería. Pero que dejó el cielo para venir aquí a la humanidad. Y hermanos, la última vez que revisé en las estadísticas de cómo es la humanidad, me doy cuenta que no somos muy buenos. Y Cristo dejó todo eso, ¿para qué? Para venir a vivir entre los seres humanos, entre aquellos que lo habían rechazado, que no querían nada con Él. Vino a salvar gente que no quiere ser salvada. Vino a vivir con gente pobre, enferma, condenada a morir. Y no vino como rey, sino que vino como súbdito, como siervo, como esclavo. Y es por eso que el himno dice que es incomprensible el amor de Dios. No lo podemos entender, porque nosotros no estaríamos dispuestos a hacer lo que Dios hizo por nosotros. Y por eso Pablo dice que Él nos amó primero a nosotros, y nos amó cuando no merecíamos ser amados. Cuando merecíamos ser condenados, cuando merecíamos ser despreciados, cuando merecíamos ser rechazados, en ese momento nos amó. Y si nosotros analizamos, hermanos, la palabra de Dios, nos damos cuenta de una realidad como cristianos, que
todos los cristianos, verdaderos cristianos que entregaron su vida a Cristo Jesús, tuvieron que pasar por la incomodidad para servir a Cristo. Y hermanos, miren, a mí me gusta la iglesia adventista porque la iglesia adventista es una iglesia progresiva. Me ha tocado ver, hermanos, cómo la iglesia llega a un lugar lleno de pobreza, todo antihigiénico, cosas horrendas. Y después de años, debido al mensaje de Cristo Jesús y la obra directa de la iglesia adventista, encontramos una generación nueva, próspera. Encontramos niños que ahora estudian, personas que ahora se preocupan por su futuro, que prosperan en la vida. Y me gusta ese mensaje de la iglesia, con más salud, el pueblo más saludable de la tierra, el pueblo adventista del séptimo día. Promovemos la salud, promovemos las cosas mejores de esta vida, promovemos el servicio al prójimo. Pero hermanos, la realidad es esta, que todos los cristianos para ganar almas tienen que incomodarse para servir en las filas de Cristo Jesús. Y Cristo, hermanos, se lo dijo a los discípulos, porque dice que empezó a seguirlo mucha gente, y Jesús les dijo: saben, quiero que entiendan una cosa, que yo no tengo dónde recostar la cabeza. Quiero que entiendan otra cosa, no tengo dónde morar, vivo donde la gente me abre las puertas. Y recuerdan cuando llamó a los 70, cuando llamó a los discípulos, lo que les dijo: miren, vayan a predicar el evangelio. Pero dice: no lleven nada consigo, ni el celular, no lleven nada consigo. No voy a poder textear, no lleven nada consigo. Y mi manzanita, no lleven nada consigo. Y hermanos, no estoy predicando, hermanos, que todos tenemos que ser pobres, pero quiero llegar a un punto especial. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermanos, teniéndolo todo, cuando aceptó a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que lo he dejado, dice él, todo por amor a Cristo Jesús. En la pantalla tenemos 2 Corintios 8:9. Nuestro Señor Jesucristo, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, decía la lectura bíblica, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza, Cristo puso el ejemplo, teniéndolo todo, teniendo la gloria, la majestad del cielo, dejó todo para venir a salvarnos a nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, lo dejó todo también. Mateo 26:53, noten lo que dice aquí. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuándo dijo Jesús esto, hermanos? Cuando lo arrestaron. Y entonces Pedro saca la espada, le mocha, le corta la oreja al soldado allí, el siervo del sumo sacerdote. Y entonces Jesús le dice: alto, tú no sabes, no piensas que yo puedo llamarle a mi Padre Celestial y enseguida vienen y me rescatan. Pero hermanos, ¿saben qué? Jesús dejó su poder en el cielo. Ahora, eso no lo entendemos a menos que tengamos todo el poder y después lo entreguemos. Jesús tenía todo el poder del universo, y ese poder que tenía para hacer lo que Él quisiera, lo entregó a su Padre para venir a este mundo. Y se sometió. En otras palabras, hermanos, ningún milagro que hizo Cristo Jesús lo hizo con su poder. ¿Lo hizo con qué? Con el poder que el Padre Celestial le daba si Él lo pedía. Jesús entregó su poder para vivir sin poder, para entonces poder depender completamente de su Padre Celestial. Se incomodó, hermanos. ¿Por qué razón?
para salvarnos, porque Satanás lo pudiera acusar de que, sí, pues tú resististe la tentación y todo, pues tú eres Dios. Él vino como hombre a este mundo, a vivir con nosotros y dejó su poder. Juan 8:28 nos dice aquí en la pantalla, les dijo Jesús pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que cosa. Jesús no dijo nada a nadie sin que su Padre Celestial se lo dijera. Se incomodó al punto de retener, no decir lo que él diría, para que dijese solo lo que su Padre le indicaba a él. Se incomodó, hermanos. Dejó el trono, dejó la riqueza, dejó el poder, dejó inclusive su libertad, su libre expresión la dejó para depender completamente de su Padre. Dejó a sus seres amados, al Padre, al Espíritu Santo, que hermanos, en la Biblia la Trinidad se menciona de una manera tan estrecha que hablar de uno es como hablar del otro. Y Él se separó para poder venir aquí con un solo propósito: salvarte a ti, salvarme a mí. Segunda de Corintios 11:24, Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Sigue la siguiente diapositiva. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Esa la vemos después. Hermanos, Pablo tuvo que incomodarse. Y hermanos, cada vez que iba a una iglesia decía: hermanos, miren, pues la verdad es que el obrero es digno de su salario, pero yo no quiero incomodarles, así es que yo voy a trabajar con mis manos. Y ni eso quiso hacer. Se puso a trabajar para poder sostenerse, para no causar problemas, para poder salvar a esas personas a las cuales estaba ministrando. Y hermanos, el apóstol Pablo dice en este versículo que acabamos de leer, por todo lo que pasó, ahora hermanos, ¿tenía necesidad de pasar por todo eso? Se tuvo que incomodar para cumplir la misión que tenía que cumplir. Hay una historia en el Antiguo Testamento que habla de una mujer que se incomodó también. Ahora sí, 2 de Reyes 4:8. Es la historia de la Sunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta era una mujer pudiente, una mujer con dinero, una mujer con influencia importante en la ciudad. Y veía que venía el profeta Eliseo. Y otras versiones dice que cuando habló con su marido le dijo: ¿sabes qué? Este hombre parece ser un hombre de Dios. Dice: ¿por qué no le hacemos un cuartito arriba en la azotea? Y eso nos indica que a lo mejor quería darle privacidad al profeta, y para que ahora cada vez que venga aquí a Sunem, pues tenga dónde quedarse. Ahora, ¿qué necesidad tenía esa mujer, hermano, de hacer eso? Ninguna. Era simplemente quiso hacer algo por el profeta, se incomodó por él. Y el profeta era un poquito encajoso porque no llegó solo, se trajo al siervo también, aquí así. Así es que los dos estaban allí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros aceptamos el desafío de Cristo Jesús de ser cristianos, tenemos que incomodarnos para alcanzar a otras personas. Y hermanos, esta mujer tenía todo, tenía dinero, tenía una buena casa, pero se incomodó para poder alcanzar a este profeta, para ayudarles todo, sin tener que no tenía la necesidad. Hermanos, el sermón de esta mañana gira alrededor de ganar almas. ¿Cuánto estamos dispuestos a incomodarnos para ganar un alma para Cristo? Y saben que ganar almas se requiere de incomodidad.
requiere que nos incomodemos. La escuela bíblica de verano. Se nos está invitando que traigamos, ¿a cuántos niños? El desafío son 55. Cada vez que hemos tenido una escuela bíblica de verano hemos tenido un promedio de 65, 75 niños más o menos. ¿Cuántos de ustedes han traído a algunos niños en su carro a la escuela bíblica de verano? Hay muchos aquí que han venido, gracias. Hermanos, a mí se me había olvidado lo que era traer niños en el carro. Me pidieron en la escuela que manejara la van para llevar a unos niños a un partido de fútbol. Y bueno, tomé la van y ya se subieron todos los niños, un montón de chamacos, plebes, escuincles, niños, lo que vamos a llamarle. Y hermanos, pues, ¿qué tan difícil será llevar a unos niños de aquí para allá y traerlos de allá para acá? Y voy manejando, hermanos, me aturdieron. Había uno que tiene una vocecita así bien alta que cuando grita así, hermanos, quería agarrarlos y tirarlos por la ventana. Porque son niños. Y hermanos, cada vez que tenemos escuela bíblica de verano veo algunas hermanas que traen niños y vienen contentas, pero hay que incomodarse para poder ganarles para Cristo Jesús. Dar estudios bíblicos. Ustedes llegan a su casa cansado en la tarde y usted debe de dejar ese asiento cómodo que a usted le costó mucho dinero, que compró, o lo compró una segunda porque estaba muy comodito, etcétera, y se sienta allí y tiene que desincomodarse para poder ir a dar un estudio bíblico en la tarde, y es un compromiso de todas las semanas. Hay que incomodarse para alcanzar gente. ¿Y saben cuál es la incomodidad más grande? Que no todas las personas aceptan el mensaje. Estudia y estudia y estudia, y al último le dicen que no. Y usted dice, todo este tiempo que hice, invertí, ¿y por qué? Tu tiempo de descanso lo tienes que dejar a un lado para ganar un alma para Cristo. Tu tranquilidad la tienes que dejar a un lado para ganar un alma para Cristo Jesús. Tienes que compartir lo que tienes. Porque hermanos, miren, mi padre todos los sábados, en la tarde salían a hacer obra misionera y nos llevaba con ellos. Y veía yo la incomodidad de lo que traía ir a ganar un alma para Cristo. Ándales, vayan y traigan aquella cosa y corten aquellos, y teníamos gallinas en la casa. Vayan y traigan huevos de la gallina para llevarle a doña fulana de tal para poder. Iba uno a darle estudio bíblico, pero llevaba alguno una cosita o algo. Y me acuerdo que era una señora ya muy ancianita, nosotros le pusimos la abuelita. Y hablaba muy raro la abuelita. Ya la voz le temblaba. ¡Ay, mis hijos!, nos decía. Y nosotros nos reíamos cuando hablaba ella y nos abrazaba. Y nos tocó, hermanos, en el río ver cuando ella se bautizó y entregó su vida a Cristo Jesús. Pero qué incomodidad de todo el proceso de ir, de venir y de repente en la noche ir a ver porque la abuelita se estaba muriendo. Hay que perder el miedo de hablarle a la gente también. Y hermanos, miren, lo más difícil cuando uno se bautiza en la iglesia es que de repente le dicen a usted que tiene que dar estudios bíblicos. ¿Qué? Nunca en su vida usted le ha hablado a alguien. Es más, usted es una persona introvertida. Usted es una persona que no le gusta hablar con la gente. Usted viene, se sienta, se va y ya. Dar estudios, compartir con otros la Biblia, es lo más duro para algunas personas. Perder el miedo de ir y hablarle a alguien. Miren, hay personas, hermanos, que las envidio porque son personas que naturalmente
Llegan a un lugar y se hacen amigos de todos. No necesitan, es más, no necesitan que los presenten, ellos se presentan solos. Tienen una habilidad extraordinaria de estar con la gente, hablar con la gente, compartir, hablar. Pero hay otros que ni presentándolos abren la boca y decirles que ahora tienen que dar un estudio bíblico. Y por ejemplo ven a su patrón que está pasando por problemas, quisieran decirle alguna palabra, pero no se animan por el miedo no tienen esa facilidad de hablar. Hay que perder la vergüenza. Y hermanos, no es de que se haga uno desvergonzado, pero hay que perder la vergüenza. Porque la vergüenza de ir y hablar, de ir y ver, de investigar si está bien la situación, si la persona se siente bien, todo requiere un esfuerzo grande, requiere incomodidad. Tener la valentía de decir algo. Y esta mañana hay una hermana aquí en la iglesia que va a compartir con nosotros un testimonio de cómo tuvo que tomar esa valentía de acercarse a alguien y decirle algo y compartir algo con esa persona. Hermana la apóstol, pase aquí al frente. Vamos a darle el micrófono. La hermana la apóstol trabajó muchos años dando estudios bíblicos, ganando personas para Cristo Jesús. Acá, hermano. Y me gusta platicar con ella porque tiene un sinnúmero de experiencias, de ver cómo personas entregaban su vida a Cristo. Y le he pedido que comparta con nosotros una historia que me contó sobre un libro que tengo aquí, que es el libro de Deseado a todas las gentes, porque la historia tiene dos aplicaciones importantes para nosotros hoy. Una, el valor de hablar y atreverse a poder decir algo a alguien. Y dos, de por qué compartió este libro con esa persona. La mejor biografía de Cristo Jesús escrita, hermanos, el deseado de todas las gentes. Hermana la apóstol, cuéntenos un poquito de esa experiencia. Bueno, para contar esta experiencia tengo que ir varios años atrás, ¿verdad? Sí, sabe que tiene 1 hora nada más, ¿verdad? Cuéntenos, hermano. Después que terminé mis años de la escuela secundaria, estudié teología, con la esperanza de que me mandaran a enseñar a dar estudios bíblicos. Pero decidieron que no, me mandaron a enseñar. Y yo dije, bueno, si voy a enseñar en una escuela, debo aprender cómo hacerlo. Así que me matriculé en la Universidad de Chile en un curso especial de educación. Las clases eran de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y desde el comienzo yo dije, el sábado yo no vengo a clase, ¿verdad? Hubo un montón de problemas, pero el Señor lo fue solucionando. Pero hubo uno, ¿verdad?, que fue difícil. Mi profesor de la universidad, era a la vez un ejecutivo del Ministerio de Educación y enseñaba una clase que era tan tremendamente árida que era difícil estudiar. Nosotros éramos 70 alumnos, ¿verdad? Y su clase, a él le gustaba hacer mucho quiz, test, ¿verdad? Pruebas cortas sin avisar. Y cuando él entregaba las pruebas, ¿verdad? Las notas en ese tiempo eran del 0 al 7. No sé ahora, ¿verdad? Han pasado varios años. Y él decía, me miraba a mí. Yo estudiaba, hermano, porque tenía que dar un testimonio en la universidad. Tienes un 7, los demás tienen un 0. ¿Qué querés que haga? Yo le decía, Señor, no se preocupe, no me ponga el 7. Pero eso pasó a través de todo el año, ¿verdad?
Y cuando llegó fin de año, mi examen tocó en sábado. Y él me había dicho desde el momento en que me conoció, si te toca el examen en sábado, quiero que sepas, desde ahora estás reprobada. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Lo busqué en la universidad, no estaba. Fui al Ministerio de Educación, tampoco lo encontré. Le dejé un mensaje, ¿verdad?, con la secretaria, y yo el sábado me fui a la iglesia, por supuesto. El lunes volví a la universidad y dije, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? A través del año él aprendió a conocerme. Toqué la puerta y él estaba sentado en el escritorio. Lo estoy viendo, ¿verdad? Sentado, con su pierna aquí, moviéndola, ¿verdad? Y me dice, pasa. Y yo cada vez que entraba a los exámenes escritos, dejaba mi mochila, ¿verdad?, en la inspección y entraba con un papel y el lápiz, nada más. Y me voy a sentar y me dice, no, siéntate aquí, al lado mío. Y bueno, me senté a su lado y empezó a preguntarme. Y tira preguntas y respuestas, ¿verdad?, en relación con mi iglesia, con mis creencias, todo. Hablamos 2 horas. Al término de las 2 horas, él me dice, te puedes ir con la nota que tiene. Y yo le dije, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él me dice, sí. ¿Le puedo regalar un libro? ¿Y usted lo va a leer? Yo quería asegurarme que lo iba a leer. Y me dice, sí. ¿Me puedes regalar el libro? Y te prometo que lo voy a leer. De paso, era un hombre de unos 35 años, alto, buen mozo, de ojos verdes, pelo oscurito, era muy atractivo, ¿verdad? No sé por qué me mira a mí. No sé. Y tenía una linda personalidad. Bueno, me fui a la casa. En ese tiempo podía saltar, ahora no. A los saltos, a los brincos, ¿verdad? A contarles a mis padres lo que había pasado. Estaba de visita una de mis tías y me dice, negrita, ¿qué le vas a regalar? El deseado de toda la gente. Y me dice, yo te lo regalo, ¿verdad? Acaba de salir una versión moderna que está preciosa. Y nos fuimos a comprar. Fui a la universidad, no lo encontré. Fui al Ministerio de Educación, tampoco. Le dejé el libro, lo puse, ¿verdad?, con un papel bonito y una corta dedicatoria. Y me fui. Las clases terminaron, vino el verano, ¿verdad? En Chile los alumnos no trabajamos en el verano como trabajan aquí. Pero mamá me mandó al centro a comprar el café que nosotros usábamos, que se llamaba Siroco. Era un café de cereales y bastante bueno. Después que compré el café me dediqué a mirar las vitrinas, ¿verdad?, como toda muchacha joven. Y de repente siento que alguien me da un grito, ¡Margarita! Y miro así, y era mi profesor. Y cuando él me vio, corrió donde yo estaba, me dio un abrazo, me dio un beso a cada lado de la cara y no me soltaba. Y me dice, es el libro más precioso que yo he leído en mi vida. Amén. Gracias, me dice. No sé, y no me soltaba. No sé cómo decirte cuánto me ha agradado este libro. Es precioso, me ha tocado el corazón. Y después de eso yo dije, este hombre, profesor universitario, ejecutivo del Ministerio de Educación, con tendencias comunistas, ha encontrado este libro tan maravilloso. Este es el libro que yo de hoy en adelante voy a regalar, primero que nada. Y a través de mi vida, hermanos, he regalado, pero ya perdí la cuenta. Los últimos que acabo de regalar fue a mi mecánico. Y él, feliz de leer, ¿verdad?, este libro. Y me dice, a mi esposa le gusta mucho leer, le dice, profecía. Tengo uno, le digo, es historia y profecía. Y volví a verlo, le llevé el deseado y le dije, esta es para su esposa, ¿verdad? Es el conflicto de los siglos. Hermano, yo no solamente regalo el libro, es un libro tan precioso que yo lo estoy leyendo hace 30 años. Lo empiezo a leer, lo termino
A mí me gusta, lo que es mío, yo lo rayo, pero no así cualquiera, porque para mí es un libro muy sagrado, con una regla y con un lápiz. Vuelvo y leo todo lo que yo tengo rayadito. Termino y vuelvo otra vez y empiezo a leer nuevamente el libro. Lo estoy leyendo. Actualmente voy, ¿verdad?, en el poquito antes de Getsemaní. No puedo dejar de leer. Yo necesito estar cerquita de mi Señor. ¿Cómo? Con ese libro, las oraciones, el estudio, ¿verdad? Es el primer libro que yo regalé cuando era obrera bíblica. Y muchos me decían, no, el camino a Cristo. No, le digo. Primero tienen que conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocen? El deseado de toda la gente. Y cuando lo terminan, les regalo el camino a Cristo para que sepan cómo acercarse, ¿verdad?, de manera especial a Él. Se los recomiendo, hermano. Ustedes quieren tener una vida fuerte, firme, fiel, valiente, el deseado de toda la gente. Amén. Gracias. Gracias, hermana. No sé si ustedes se dieron cuenta que la hermana nos dio 2 tips para alcanzar a una persona. El primero, el primer libro que usted debe de dar, ¿cuál es? Para que conozcan quién es Jesús. Y el segundo libro que usted debe dar, ¿cuál es? El camino a Cristo, para que conozcan el camino de cómo llegar a Cristo Jesús. Y el tercer libro que usted debe dar, ¿cuál es? El conflicto de los siglos, para que entiendan el tiempo en que está viviendo y puedan conocer los tiempos. Hermanos, ¿por quién te vas a incomodar? ¿Por quién te vas a incomodar en este año? ¿A quién necesitas alcanzar? ¿Por qué persona tendrás que incomodarte para poder mostrarle el amor de Dios? Piensa, ora al respecto. Dios no nos llamó a una vida de comodidad, aunque desea que vivamos cómodos. Nos llamó a una vida de incomodidad para alcanzar a otros para Cristo Jesús. Porque ese es en el proceso de incomodidad que tú y yo podemos aprender las lecciones de la vida, de lo que la gente necesita y cómo necesitan desesperadamente a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo les animo, hermanos, a que nos incomodemos por las personas que Cristo pone en nuestro camino, para que les alcancemos para la gloria de Cristo Jesús. Puestos de pie, terminemos con una oración. Padre Celestial, quiero en esta mañana agradecer porque a tu sierva, hermana la apóstol, la utilizaste por tantos años para alcanzar a otros para Cristo. Y esta mañana ella ha compartido con nosotros una historia inspiradora que puede ayudarnos a incomodarnos, a envalentonarnos por Cristo Jesús. Permite que nuestro hablar, nuestro ser, nuestra vida pueda girar alrededor de aquellas personas que tú quieres que alcancemos. Permite que podamos ser valientes y les hablemos de Jesús. Permite que podamos arriesgarnos a incomodarnos por ellas o por ellos, para que muchos conozcan de este grande amor que es incomprensible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos enseña que Jesús muy pronto